Nosotros somos la iglesia. Así que dile ahí a alguien, qué bueno que viniste, iglesia. Nosotros somos parte de la iglesia, nosotros, ¿sí? Cuando tú escuchas a alguien que dice, oye, vamos a la iglesia, pues aquí estoy, dile, yo soy parte de la iglesia. Por eso les digo que tenemos que aprender y desaprender. Ya lo vimos eso. El que no vino a esa conferencia, pues la puedes ver en YouTube. Hoy vamos a hablar, a ver qué se te viene a la mente cuando te dicen a ti el templo. ¿Has escuchado que alguien dice esa palabra? El templo, ¿sí? Bueno, vamos a aprender un poquito de eso porque creo que el día de hoy nos vamos a ir totalmente diferentes. Así que es lo que yo creo. El templo. Pónmela, por favor. El templo de Dios, según la Biblia hebrea, fue construido en el siglo X antes de Cristo. Ahí se los puse durante el reinado de Salomón. Salomón era el rey en ese entonces y él empezó a hacer el reino. Lo terminó su hijo. Permaneció en pie hasta 587 antes de Cristo, cuando fue destruido durante el asedio babilónico de Jerusalén. La importancia de saber exactamente cada cosa es que de esa manera estamos ubicados. Si a ti te dicen hoy en día, oye, que Cristo viene por la iglesia, entonces tú estás ubicado. ¿Por quién viene? Por ti y por mí. No se van a empezar a levantar estructuras, pero también tenemos que saber qué dice exactamente la palabra templo. ¿Qué pasa en la Biblia con la palabra el templo? Hubo un primer templo, el que empezó Salomón y que lo terminó su hijo, pero ese fue destruido. Tú lo puedes ver en la historia. Si te metes a un libro de historia de Israel, ahí vas a ver que sale que lo empezó Salomón, que lo terminó David, que lo que te acabo de decir y muchas otras cosas. Y luego hubo un segundo templo, porque los judíos o los israelitas de aquel entonces tenían enemigos y el Dios de Israel ganaba las guerras por Israel. Entonces le tenían miedo y entonces querían quitar el lugar en donde en aquel entonces Dios se presentaba. Como ahora que han visto los acontecimientos, ¿verdad? Que ahora les dicen operaciones quirúrgicas. Pues no son quirúrgicas desde el punto de vista de medicina, ¿verdad? Porque no se hacen con bisturí, pinzas, escarpelo, como le quieras decir. Pero son operaciones muy exactas. Sería la correcta manera de decirlo, pero la gente entiende por quirúrgicas. Entonces, sí, verdaderamente existió un templo y luego existió el segundo templo. Y ahí está el segundo templo que te están poniendo, que fue literalmente igual, casi igual que el primero. Y este fue completado por Zorobabel. Zorobabel fue el que lo empezó a construir en 515 antes de Cristo, cuando Judea estaba bajo soberanía persa. Los persas, que son los que actualmente son Siria, Irak y todos esos. Entonces, durante el reinado del Darío I y seguidamente consagrados por el sumo sacerdote Esdras. La estructura del templo siempre ha sido muy, muy importante para el pueblo judío. Es más, hoy está cobrando más importancia todavía, de tal manera que quieren hacer el tercer templo. ¿Por qué? Porque para la gente de ese pueblo, la información se transmitía de generación en generación. Y entonces ellos decían, cuando Dios estuvo en medio de nosotros. ¿Cómo que estuvo en medio de nosotros? Sí, llegaba y habitaba el templo. Y las historias que se contaban
era que Dios destruía a sus enemigos. Las indicaciones que Dios le daba al pueblo era para que ganara las guerras. Entonces, los demás pueblos no querían que estuviera el lugar en donde llegaba Dios. ¿Se va entendiendo desde como un punto táctico de guerra? ¿Sí? Donde tú sabes que están los centros de comunicación, hoy en día, lo primero que atacan son los centros de comunicación. Para que los de aquí no se puedan comunicar con los de acá, para que los de acá no se puedan comunicar con los de acá, para que los de acá no se puedan comunicar. Y entonces, pues sin comunicación, ¿quién sale en los aviones? ¿Cómo salen? ¿Para dónde? Entonces, son cosas muy específicas de guerra. Los que eran guerreros en aquel entonces, que iban contra el pueblo judío, ellos querían destruir el templo y por eso lo destruyeron en 2 ocasiones. ¿Me pasas la que sigue? En ese lugar, Dios les puso, literalmente, le dijo a Moisés, van a hacer el templo donde yo voy a estar con ustedes, lo van a hacer de esta manera. La que sigue, por favor. De tal manera que adentro del templo había ciertas estructuras con cierta finalidad. No hacía la gente las cosas como ellos querían. Ay, mira, vamos a pintar esta pared de rosa. Y esta, mira, para que los hombres no se enojen, esta es azul. Y acá vamos a poner oro. Y acá vamos a poner plata. Y allá vamos a... No. Dios dio, y lo pueden ver en la Biblia, todas las especificaciones de altura, anchura, longitud, cuánto iban a medir las paredes y las estructuras que iban a estar adentro. La que sigue. De hecho, no sé, hace 1 o 2 semanas hablábamos incluso que les dio cómo iban a ser las vestiduras, qué colores, qué iba a estar en el arca del templo, cómo iba a estar. Todo era dirigido por Dios. Pero después de esa segunda destrucción del templo que hubo, ¿me pasas la que sigue? Quedó solamente esta pared que hoy en día es donde ese pueblo va y hace sus lamentaciones, hace sus peticiones. Llevan el papelito y lo meten en medio de las piedras de la petición que le quieren hacer a Dios para que Dios conteste esas oraciones, porque para ellos esa pared que quedó del templo es como una pared santa. Sí, como no quiero exagerar, pero es como que si ahí la pones, Dios va a contestar eso en la mentalidad de ellos. Ahora, yo creo que no tiene nada que ver el lugar. Aquí venimos y lo dejamos en una caja. ¿Cuántos de ustedes sacaron el papelito del año pasado de que les contestó Dios una oración? Levanten la mano. Van 2 por acá, 3, 4. ¿Su oración fue contestada? De las que pusieron 5, 6, 7. Bueno, al menos aquí hay 7 personas que su oración fue contestada y no la tuvimos que llevar hasta esa pared. ¿Por qué? Porque Dios está en todos lados. Dios contesta las oraciones a quien tiene fe, a quien es su hijo, su hija. Entonces, por ejemplo, yo les quiero contar, en esta semana, una persona estaba en el hospital y un familiar que se congrega aquí con nosotros, ya se me fue, bueno, me habló, pastor, ¿podría ir a orar por mi familiar? Sí, cómo no, ¿dónde está? En Harlingen. ¿Y cuál es el diagnóstico? Tumor en el cerebro. ¿Con qué ganas vas a contestar? ¿Con qué ganas te vas a Harlingen? Les quiero platicar porque eso es algo que ya Dios puso en mí. Ha tratado muchos años, hemos orado por muchas personas y entonces cuando salen diagnósticos así, es cuando más quiero ir. A ver. Como cuando no te sabes una receta y te dicen, voy a hacer... ¿Qué receta no te sabes? Cabrito a la piña.
Y tú dices, ¿qué es eso? A ver, yo quiero ir a ver porque... ¿Quién ha comido cabrito a la piña? Próximamente voy a hacer un cabrito a la piña. Entonces, yo cuando veo que pareciera que es imposible el asunto, es cuando digo, yo quiero ir a ver. Y entonces fui. Y le expliqué lo que es la fe, todo lo que le pedí a Dios que me dijera, que le dijera a este hombre. Y le dije, mira, yo no sé si Dios te va a sanar. Sé que Dios sana. Es diferente. Si estamos en el mismo canal, ¿sí? Los doctores dicen que te tienen que operar y esa cirugía pues es algo, estás topando con la pared. Creo que estás en el momento, así se lo dije, en el momento más difícil de tu vida. Y me dijo que, pues sí. Y le dije, de todo lo que tú tienes, has trabajado, tienes ahorros, tienes casa, tienes carros, camionetas. ¿Qué le darías a Dios si Él te sana? Y lloraba. ¿Tú crees que dándole todo lo que tú tienes, Él te puede sanar? Y lloraba. Le dije, vamos a orar, pero creo que antes tú tienes que reconocer en qué te has equivocado, tus pecados. Porque dice la palabra que cuando nosotros nos arrepentimos, entonces podemos recibir algo de parte de Dios. Y en ese algo puede ser sanidad, puede ser que se te resuelva un problema de papeleo, puede ser que hemos visto muchas cosas. Y total que al final oré con su esposa y me fui. El día de ayer regresé porque me dijeron que lo que había dicho el neurocirujano, que era un tumor de cerebro, que ya no fue, que ya no encontró el tumor y que pues lo más probable es que el martes lo den de alta. Y que se vaya con su esposa y con sus hijos como se lo pedimos a Dios. No necesitamos ir al muro de las lamentaciones. Sí había un templo y ahorita va a empezar a cobrar la importancia de esta palabra para ti y para mí. Sí había un templo, sí hubo un segundo templo, sí se va a conseguir que se haga un tercer templo porque es importante para los judíos, pero no porque ahí esté la presencia de Dios, sino porque es algo que la gente sabe que es un lugar especial mundialmente. Las tres religiones más importantes en el mundo se están peleando el derecho de donde está lo que está ahí atrás, ese domo, esa cosita dorada y esa área. Todos quieren poseer eso. ¿Por qué? Porque los dirigentes saben que espiritualmente hay lugares que delimitan si es para bien o es para mal. Este lugar en donde nosotros estamos hoy reunidos, aquí nos reunimos. ¿Quiénes nos reunimos? La iglesia. Entonces, si en algún lugar, porque tú podrías estar comprando carne basada aquí, hay varios lugares acá atrás, puedes ir por una nieve, puedes ir por gasolina, pero aquí no venimos por nada de eso. Aquí venimos por los tacos de huevo con chorizo, por el café latte, por las galletas healthy, para venir a reunirnos y escuchar de Dios. Que la presencia de Dios esté en este lugar, el Espíritu Santo. Y yo creo que aquí está. En la alabanza, cuando nosotros estamos alabando a Dios, no sé si te has dado cuenta que de repente como que dices,
Ay, qué rico, qué bonito, qué padre. Síganle. No, ya van a dejar de cantar. No, hombre, síganle. Y a veces depende de cómo andemos nosotros y qué es lo que pensemos nosotros. A veces no percibes eso, pero no quiere decir que no pase, porque a veces el discernimiento de espíritu a veces se nos da y a veces venimos con preocupaciones, enojados, tristes, con problemas, y entonces pues es como si estuvieras en la gasolinera. Da lo mismo. Entonces nosotros tenemos que saber, ¿me pasas la que sigue? Que después de esos templos vino Jesús, vino a traer buenas nuevas. A ver, por favor, digan conmigo, buenas nuevas. Jesús vino a traer buenas nuevas y dentro de eso le tocaron el tema del templo. Y entonces, él lo dijo, si hay un templo, dos templos, la historia ya se la sabían todos, sino que él empezó a hablar de algo que incluso a los sacerdotes religiosos, a ver, vamos a decir, sacerdotes religiosos. ¿Sí saben cuáles son los sacerdotes religiosos? En aquel entonces había sacerdotes que se sabían el Torá, lo que Moisés recopiló, pero después de que Moisés se fue, ellos estaban escribiendo y reescribiendo y estudiando las escrituras, y dice en Hechos 5:42, si lo quieres apuntar, Hechos 5:42, dice que todos los días, ¿cuántas veces iban a la congre? ¿Sabes por qué a veces a nosotros no nos da por venir a la congre? Te voy a decir por qué. Si tú has estado batallando que dices, ay, no, este domingo no voy. No, el miércoles, ¿para qué voy el miércoles? Mejor voy el domingo. Porque pensamos que Dios habla más del domingo que el miércoles. Hay gente que así me ha dicho. No, es que el domingo es la buena. El miércoles es nomás como un sándwich. Nomás para llegar al domingo. Yo a veces me ataco de la risa, ¿verdad? Con los pensamientos que tenemos. O sea, tú vas a comer en tu casa sándwich el lunes y luego el miércoles y luego te esperas hasta el pozole del domingo. Y hay unas mujeres aquí que hacen bien ricos los pozoles, ¿verdad? Pero así comes en tu casa. Imagínate que comieras un sándwich el lunes, otro sándwich el miércoles y te esperaras para el domingo. ¿Cómo estarías físicamente? ¿Así, verdad? Entonces, dice que ahorita les digo por qué la gente dice eso. Pero aquí dice, todos los días no dejaban de enseñar y de anunciar en el templo y por las casas. O sea, iban todos los días al templo y algunos hombres y otras mujeres todavía iban a su casa y tenían un grupo en donde invitaban a los vecinos y le decían, véngase vecino porque le voy a enseñar. Yo ya aprendí un poquito. Vamos a aprender. ¿Por qué? ¿Por qué sería que todos los días iban al templo y que todavía de pilón remataban en su casa algún día con otros vecinos? Les voy a decir por qué. En el templo se juntaban los sacerdotes y los que querían ir a escuchar las escrituras. Pero en las casas llevaban a otro tipo de personas, a los que querían empezar a aprender. Empezar a aprender. Y en el templo iban todos los que ya sabían y que estaban escudriñando, que querían saber, a ver, ¿qué dice aquí? Esta palabra en especial, ya la vi en el original, parece que es diferente en otra Biblia, vamos a estudiarla porque quiero llegar a la verdad, a profundizar en la verdad.
¿Cuál era la diferencia? ¿Qué es la diferencia que se ha encontrado? Porque eso pasa en todas las congregaciones hoy en día. Cuando llegamos a Cristo, como criaturas, hay cristianos que son naturales. A ver, vamos a decir naturales. Naturales. Y luego hay los cristianos carnales. A ver, dile carnal. No, pero no le digas a alguien, di carnal. O sea, ya entiendes, pero como que todavía te falta, como que. Y luego hay el cristiano que es el cristiano espiritual. A ver, dile ahora sí al de al lado, cristiano espiritual. ¿Verdad? El cristiano espiritual es el que ya tiene al Espíritu Santo en su vida. Si tú de repente todavía andas con que, ay, no tengo ganas de ir, es que todavía te falta que el Espíritu Santo esté en ti. Porque cuando el Espíritu Santo está en ti, lo que tú quieres es ver milagros. Lo que tú quieres es ver cómo una persona llega nueva y si era un pandillero, ahora se vuelve en un hombre próspero, en un hombre que quiere ayudar a la sociedad. Si la mujer antes era infiel, ahora se vuelve la mujer más fiel. Si el hombre era un borracho, ahora quiere aprender la Biblia y abre su casa para ayudar a otros. O sea, todo eso es lo que hace el Espíritu Santo. Pero el Espíritu Santo necesita, dile al que está de lado, necesita de ti. ¿Cómo que necesita de mí? Llegó Jesús y les empieza a decir a los fariseos, religiosos, les dijo bien bonito, sepulcros blanqueados, o sea, están muertos, no hay vida en ustedes. Se los dijo de la manera, yo creo que más fácil de entender. ¿Sí saben que es un sepulcro blanqueado? Le ponen la cal en donde ya el muerto ya ni apesta. O sea, ya se acabó, ya es puro polvo. Así les dijo. Y entonces les empezó a decir lo que te quiero decir aquí a continuación. Primera de Corintios 3, 16 y 18. Primera de Corintios 3, 16 y 18. ¿No sabes que son templo de Dios y que el Espíritu de Dios habita ¿dónde? ¿En vosotros? Si alguno destruye el templo de Dios, Dios lo destruirá a él, porque el templo de Dios es santo y eso es lo que vosotros sois. Nadie se engaña a sí mismo. Si alguno de vosotros se cree sabio según este mundo, hágase necio a fin de llegar a ser sabio. Entonces viene Jesús y ellos se enojan. ¿Cómo que el templo se lo echó el otro y se lo echó el otro? Pero ¿cómo que si ahorita se destruyera, tú lo levantas en 3 días? No es posible, tú no puedes. Si se tardó quién sabe cuánto, y el rey fue el que dio la orden para poder levantar el templo de nuevo, la primera vez y la segunda vez. Si ahorita nosotros derribáramos el templo, tú solito lo vas a levantar en 3 días. Y lo tiraban a. Pero él no les estaba hablando del templo que vimos al principio. Él les estaba hablando ¿por qué? Porque él empezó a decir, ya todo ha cambiado. Yo he venido a cambiar hasta el tiempo. Y ellos no entendían. ¿Cómo? Si estamos en el año 3 del rey de Ciro, es un ejemplo, en el 1 de Darío, o sea, el tiempo lo marcan los reyes, tú eres el hijo del carpintero, por favor. ¿A quién se le ocurre? Según ellos, en su sabiduría, porque eran los sacerdotes. Pero él les estaba hablando de lo que estaba por venir.
al él llegar a la tierra, que era que todo iba a cambiar. Y entonces Dios ya tenía su plan, ya estaba avanzado, y por eso, ¿quién era el que bautizaba en el río Jordán? Juan. Entonces Juan ya estaba haciendo la chamba, ya sabía a qué había sido llamado. Yo creo que luego vamos a hablar de eso, de lo que hablé en Pánuco. Causó mucha expectativa y me di cuenta por las respuestas de la gente cuando ya iba yo saliendo. Me decía: doctor, ahora sí ya sé a qué soy llamada, ahora sí ya sé a qué soy llamado. Y yo me quedé así: wow, qué bueno que el Espíritu Santo les habló. Porque hay lugares en donde por más que les decimos ven y escucha el llamado, no quieren venir al llamado. ¿Cómo vamos a entender? Y entonces Jesús les dijo eso, les dijo: ahora se ha cumplido la escritura. En su cara les dijo: lo que decía en el Antiguo Testamento, este día se cumple, cuando Jesús estuvo en el templo. Pero ahora va a ser diferente. Se va con Juan a que lo bautice, y en ese momento recibe el Espíritu Santo, porque Él es el primero en todo. Y entonces empezó su ministerio. Empezó a orar por los enfermos y los enfermos sanaban. Empezó a orar por los cojos y los que cojeaban empezaron a caminar bien. A los que no oían se les vino el que podían oír. Y le empezó a decir a los discípulos: las cosas que ven que yo hago, ustedes también las van a hacer, y harán cosas mayores. Pero el asunto es que, como ya entendimos, a ver, eche un grito, iglesia. Está media panda la iglesia, pero ¿qué anda? ¿Se fijan? O sea, hasta como que agarraron una ola, ¿verdad? Ahora, fíjate bien. Si tú eres esto, ¿para qué fuiste diseñado? A ver, alguien que sepa que hay que echarle aquí, échele, por favor. Échele algo para que quede registrado. Ándale, cualquiera trae un billete de 100, hombre, no pasa nada. De 100 pesos mexicanos, nadie trae. Ándale. $10, bueno. ¿Alguien más? ¿Alguien más? A ver. 20, ya con eso sí me alcanza para ir a comer. ¿Alguien más? ¿Alguien más? Son pobres de este lado. Híjole, les vamos a tener que hablar de la prosperidad luego. Ándele, échele. O sea, estamos viendo, es que es de 20, pero por 10. 4, eso mero. Échele. Muy bien. Fíjense. ¿Para qué sirvió esto? Para guardar dinero. Ahora, aquí yo tengo una cajita. ¿Sí? ¿Sí ven lo que dice? A ver, alguien que sí le vea. ¿Qué dice? ¿Sí? No hay problema que sea grande cuando lo ponemos en las manos de Dios, o cuando Él lo agarra. For God to handle. ¿Sí? Entonces, en esta cajita no es para poner dinero. Esta cajita es para poner cosas como estos pensamientos de Dios,
que está por afuera de la caja, que es lo que determina más o menos de qué se trata esta caja. Y entonces aquí dice Primera de Samuel 17:42. ¿Puede leerme alguien que dice Primera de Samuel 17:42? Ahí no es para poner dinero, ahí es para que tú pongas una promesa de Dios. ¿Ya la tiene alguien? 17:42. ¿Y qué pasó? Todos sabemos la historia de David. El gigante dijo, ay, este chamaco. ¿Y qué pasó con ese joven? Venció al gigante. Entonces, si tú lees la historia de David, yo a veces que la he leído solo y lo termino de leer, en mi corazón empiezo a pensar, este problema Dios lo va a resolver. Este problema Dios lo va a resolver. Y llego y este problema Dios lo va a resolver y vengo con la respuesta de que Dios resolvió el problema. Como ahora en Harlingen. Dios resolvió el problema. Ahora, si yo te pongo esto aquí, ¿para qué sirve? Para alumbrar. Pásame la que sigue. Por favor, te lo puse aquí de dos maneras. Lee la que tú quieras y dícesela a alguien. Dile lo que dice ahí, díselo a alguien, por favor. ¿Ya te lo dijo alguien? Entonces, de acuerdo a esta escritura, y te voy a dar dos más, ¿verdad? Hay una escritura que dice, mi cuerpo es mi cuerpo, así que yo como lo que yo quiera. Hombre natural. Un hombre carnal. Este no es mi cuerpo. Este cuerpo es de ella. Espero que lo use. Pero pues a veces se da por desentendida. ¿Dice la escritura? ¿Qué dice la escritura al respecto de eso cuando ya estás casado del cuerpo? Que ya no te pertenece, que yo no me niegue, ¿verdad? Pero aquí ¿qué nos está diciendo Dios en esta escritura? ¿Que nosotros somos qué? Ahí dice, léale, ahí dice, no me vean a mí, ahí dice, ¿qué dice? Lo debo de leer en personal. Vamos a decirlo todos, soy templo del Espíritu Santo. Entonces, ya estamos listos, de acuerdo a lo que dijo Jesús, estamos listos para dejar de ser lo que pensamos naturalmente, lo que pensamos carnalmente, y entonces ahora podemos ser luz en medio de las tinieblas. Pero nosotros somos nada más el estuche. Si no tenemos por más que quiera yo al usar, aunque yo me sepa todas las marcas de las pilas, Rayovac, Duracell, Maxell, Everready, las chinas, si eso no está aquí
Y muchas veces en las congregaciones así estamos. Sabemos las cosas. Hombre, tengo 20 años de cristiano. ¿Y a cuántos has alusado? Porque yo estoy seguro que a alguien le has dicho un versículo. Porque al menos uno te debes de saber. Si tienes 20 años de cristiano, de perdido uno te debes de saber. Romanos 10:8, Juan 3:16. Pero cuando nosotros decimos, Señor, yo quiero tu Espíritu Santo en mí. Yo ya acepté a Cristo, pero los demás no se lo notan. No, yo quiero servir. Está bien servir. Está bien servir. No, quiero ir a las misiones. Está bien ir a las misiones. Quiero ser maestro de niños. Como los que están en las escuelas aquí en el valle, dan clases. Son maestros de niños. Pero cuando viene el Espíritu Santo a su templo, ya no es de manos de hombre, ya no es como los vimos en las estructuras que desean los judíos que se haga otro igual. ¿Me pasas la que sigue? Sino que ahora Jesús dio la indicación. Él empezó su ministerio cuando el Espíritu Santo estaba en él. Tú y yo podemos hacer cosas como las que hizo Jesús cuando decidamos, ok, yo creo que ya son suficientes años de conocer. Creo que ya fueron suficientes años de estudiar. O a lo mejor tú tienes poco tiempo, pero tú puedes decidir el día de hoy. ¿Quieres seguir trabajando para acumular dinero? ¿Quieres depender de que alguien te enseñe para que tú tengas buenas nuevas en tu vida? ¿O tú quieres ser para lo que Dios te formó para este tiempo? En el Antiguo Testamento el hombre no fue creado para que el Espíritu Santo estuviera en él, aunque lo quisiera. Y aunque hay un momento que sí posó sobre la vida de un hombre para marcar la diferencia, que fue el hombre que construyó todas las cosas para hacer el templo. Ya lo comenté en otra plática. A ese hombre Dios le dio la habilidad de trabajar el oro, la plata, las piedras preciosas, hasta la ropa de los sacerdotes. Dios se lo reveló a través de su Espíritu. Porque esa es otra ventaja de tener el poder del Espíritu Santo. Que tú puedes pensar que tú no tienes, que tú no vales, que a mí no me llaman. Pero cuando el Espíritu Santo viene y te da esas instrucciones, tú vas a ser de los que van a venir y vas a decir, hey, doctor, pastor, creo que tenemos que hacer esto. Mire, Dios me puso que hagamos esto otro y hasta me dio las indicaciones. Oramos y si así es, lo hacemos. Y entonces involucramos ¿a quién? A la iglesia. Y entonces dice que la iglesia crecía. Porque buenas ideas todos tenemos. Todos tenemos buenas ideas. ¿A poco no? Tú no has tenido una buena idea que le dices a tu pareja, oye, vamos a hacer esto. Te dicen, no, hombre, nah. Y ya cuando lo haces, oye, mira, te hubiera hecho caso antes. Buenas ideas.
Pero cuando el Espíritu Santo está dentro de nosotros, créemelo, cuando le damos oportunidad de que esté en nosotros, cuando empezamos a quitar nuestros pecados, cuando empezamos a quitar nuestros planes, cuando empezamos a quitar así como en el storage, así que empiezas a sacar toda la mugre que acumulamos en un año, entra el Espíritu Santo y te cambia la vida. Y esa es la invitación del día de hoy. 1 Corintios 3:17. Dice: si alguno destruye el templo de Dios, él mismo será destruido por Dios, porque el templo de Dios es sagrado. Y fíjate lo que dice ahí: y ustedes son ese templo. Si a ti alguien te llegara a lastimar, se mete con Dios. Pero si eres templo, pero si dices: sí, voy a ser templo, y sigues siendo otro recipiente, pero si es templo, si eres templo, vas a empezar a usar a otros, por cuanto está haciendo lo que la Escritura dice. Yo voy a invitar a todos que se pongan de pie. Y solo el que quiera le va a pedir a Dios: quiero ser ese templo. Quiero que tú habites en mí. Te va a costar algo. Te va a costar que va a haber lucha de ideas en tu mente. Ay, pero yo no soy tan bueno. Ay, yo hice aquello y aquello otro. Te voy a decir algo: no importa. No importa. Porque Dios dice que nos hizo para ser templo de su Espíritu. Y eso es lo que va a impulsar a la iglesia en este tiempo. Eso es lo que va a hacer que se quiten las divisiones en este tiempo. Eso es lo que te va a dar el propósito para este año. Eso es lo que te va a ayudar a amar, a tener paz, a tener gozo en este tiempo. Así que es sencillo. Nada más dile: reconozco, Señor. Si así es tu caso, no he sido un buen templo. Reconozco, Señor, no creía que tú pudieras habitar en mí. Reconozco, Señor, no sabía lo que acabo de escuchar. Reconozco, Señor, que para mí sería un privilegio que tu Espíritu esté en mí, que me ocupes para ir y hablarle a otros, que tu Espíritu vivifique mi espíritu y pueda ser un portador de buenas nuevas en cualquier lugar donde yo ande. Que pueda detectar al necesitado y que pueda animarlo. Y si tú quieres decirle que lo quieres recibir, díselo. Ponte a cuentas y dile: sí, Señor,
yo creo que puedo recibirlo. No es por lo que tú has hecho, sino porque Él es el que nos ha escogido a nosotros. No es porque lo que nosotros demos, sino porque Dios mismo dio a su Hijo Jesús para que fuera el camino, la verdad y la vida para poder llegar al Padre. No es por lo que hemos caminado en tiempos de estar aprendiendo la Escritura, sino porque la gracia de Dios la puedes recibir hoy y el día de mañana, y que cada día tenga su propio afán y caminar de una manera diferente en el poder del Espíritu Santo de Dios en tu vida. Así que dile: yo te recibo hoy. No necesitas hacer grandes cosas, solamente necesitas confesarlo con tu boca y creerlo en tu corazón. Y dice la palabra que así será. Señor, gracias porque tú estás preparando tu iglesia. Señor, gracias porque empezamos el propósito de este año unánimes. Te pido que cada hombre y mujer que ha escuchado esta palabra tenga la certeza de que es tu verdad y que tu verdad nunca cambia, que tus principios nunca cambian, que nos has escogido para algo grande en este tiempo aquí en el valle, a todos los que aquí nos reunimos, que a lo mejor en otras congregaciones tú estás reuniendo con otros propósitos, pero que aquí tengamos la certeza de que las familias van a ser transformadas porque empezaste conmigo. Así que yo te doy gracias en esta tarde, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Amén.